un muestreo de una proporción, realmente lo que ocurre es que no se muestra toda la población, se conoce una cierta parte. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una población, esta población va a tener una cantidad adecuada, es decir, va a surgir con una probabilidad para un cierto valor de X. Eso es lo que vamos a obtener. De esta proporción, de toda esta población, esta es la forma como se comporta la población. Van a surgir que podemos obtener diferentes tamaños de muestra. Para la población se obtiene una cierta cantidad que cumple una característica deseada. Pero cuando sacamos una muestra, vamos a sacar por ejemplo una muestra 1, en esta se va a tener una cantidad de valores que cumplen la característica que necesitamos. Si la cumple, a partir de un tamaño de la muestra. Podemos sacar otro tamaño de muestra, otra muestra, vamos a ponerle muestra 2. Si cumple la característica, entonces vamos a decir que para esto tenemos otra cantidad de elementos que van a cumplir la característica que andamos buscando, pero el tamaño de muestra puede ser igual o puede ser diferente. Esta es la muestra 2. Después de eso, podemos sacar otra muestra. A esto le podemos que es una muestra 3. Va a surgir de esta otra muestra otra cantidad que va a cumplir la característica que andamos buscando y puede ser de nuevo un tamaño igual o un tamaño diferente a la muestra. Comúnmente las muestras, si estamos en una distribución de muestreo, el tamaño de la muestra tiene que ser el mismo para todas. De hecho, en eso consiste la distribución de muestreo. El detalle fuera si cambiáramos el tamaño de la muestra, la proporción obviamente no se va a mantener, sería poco probable que se vaya manteniendo. Pero podría pasar que dé exactamente la misma proporción de esta muestra que la de la población. También de que de esta de exactamente la misma de acá. Y que de esta también de exactamente la misma. Y podríamos ir sacando más, hasta llegar a n muestras. ¿Qué es lo que vamos a estudiar realmente? Si nosotros tomamos muestras de tamaño n para todas, va a ser muy poco probable de que todas se tengan exactamente la misma proporción. Las proporciones, hay que recordar que se van a sacar de la siguiente forma. La proporción 1, solamente le ponemos este símbolo para decir que de una muestra, va a ser igual a los valores que cumplen la característica buscada de la primera muestra. Y así sucesivamente. Para la muestra 2 hay otra proporción, que van a ser los éxitos entre el tamaño de veces. Y para la 3, exactamente igual. Los que tienen la característica dividido por el tamaño de la muestra. Todos esos, al final, vamos a sacar una distribución de esas muestras. ¿Cómo se comportan esas muestras? Para poner si cumple o no cumple, si cumple la característica, se le puede poner como la forma binaria, ¿verdad? Si cumple, se pone un 1. Si no cumple, se pone un 0. Eso es para ir sacando las proporciones.
para ir viendo cuántos van a cumplir en cada una de las muestras. Si queremos sacar en sí cuántas proporciones hay, ¿verdad? Luego solamente contamos cuántas cumplieron para sacar la proporción. A partir de esto sale la proporción. Sin embargo, todo esto se distribuye, todas estas proporciones se distribuyen, obteniendo de igual forma como se distribuían las medias, también las proporciones se distribuyen mediante una fórmula, que son las que vamos a utilizar. La primera nos dice que la media de todas esas proporciones, cuando sacamos todas las proporciones, sacamos la media de ellas, esto va a ser igual a la proporción poblacional. Es decir, como si hubiéramos tomado a toda la población. De esa forma se distribuyen las proporciones. Aclarando que las proporciones no vamos a decir el 101% de la población. Solamente puede estar entre 0 y 1 la proporción. 0 el caso extremo de que ninguno la cumple. Y 1 el caso extremo de que todos lo cumplen. Eso es la distribución del muestreo. Y en la parte de la varianza de todas las proporciones, en esta se va a cumplir que se distribuye con una varianza igual a P por Q, donde P es la proporción también y Q lo que hace falta de la proporción, es decir, aquella parte que no cumple la característica, dividido por N. Estas son las que vamos a utilizar. Sin embargo, cuando estamos utilizando ya a la hora de calcular probabilidades, vamos a utilizar un Z. En el Z necesitamos sacar, esta parte es lo que se le conoce también como el error estándar. Siempre lleva la misma forma. El error de muestreo va a ser P menos P poblacional. ¿A qué se refiere eso? Que es que tan alejado está la proporción de la proporción poblacional, la proporción de la muestra, que tanto se aleja de la proporción poblacional. Ese también lleva un valor absoluto, porque puede estar por debajo o puede estar por encima de la proporción. Por así decirlo, aclarando también, cuando la proporción poblacional no se conoce, se va a considerar que el 50% contiene la característica buscada y el 50% no la tiene. Es decir, si no se conoce P, nosotros vamos a suponer que es 0.5. Es en este caso. Nosotros vamos a suponer que es 0.5. Esta proporción que vamos a sacar de la muestra podría estar por debajo de la proporción. Por así decirlo, podría ser 0.4 o 0.45 para no alejarnos tanto. O también podría ser 0.55. A eso se refiere el error de muestreo, que la poblacional es un valor, pero de pronto la muestral o bien está por debajo o bien está por encima. Y la otra que es el error estándar. El error estándar de la proporción, como esta es la varianza, nosotros necesitamos solamente el error estándar. Y eso va a ser igual a raíz cuadrada de todo esto. De P multiplicado por Q entre N. Si me pide el tamaño de la muestra, aquí tengo N. El detalle va a ser si nos dan el error estándar o nos dan las demás características. Cuando solamente conocemos el error estándar, de aquí podemos despejarlo. Porque P y Q suponemos que es 0.5. 0.5 por 0.5, 0.25. Así que ya tenemos para poder despejar N. Si nos pide el tamaño de la muestra. ¿Qué es lo que podemos agregar? Esto es para poblaciones infinitas. Cuando las poblaciones son finitas, también se puede considerar para n suficientemente grande,
para cuando ya no tenemos que utilizar lo que es el factor de corrección, el multiplicador. Pero si no está, tendríamos que agregar en esta parte lo que es el multiplicador. Porque de hecho aquí se agrega. En esta parte nos dice que si la población es finita, se debe agregar n menos n entre n mayúscula menos 1. Y por lo tanto aquí se agrega también raíz cuadrada de ese multiplicador. Vamos a poner aquí aclarando. P, porque de pronto a algunos se les olvida, es igual a 1 menos Q. Y de igual manera, Q es igual a 1 menos P. Depende cuál estén trabajando. Recuerde que esos son complementarios. Si de pronto decimos de que más del 50% está en la clase, podemos decir también que menos del 50% no está en la clase. O si lo vamos a una cantidad mayor, si decimos que más del 85% está en clase, podemos decir que menos del 15% está en clase. Son complementarias esas ideas. De hecho, de pronto en el enunciado le da de una y le va a preguntar de otra. Que le diga la probabilidad de que los estudiantes de estadística estén en clase es del 85%. Y de pronto le pregunte, ¿cuál es la probabilidad de que el 15%, perdón, de que no esté en clase? Entonces el 15%, es lo complementario. Vamos a ver un ejemplo de proporciones. En este ejemplo es donde está la idea que les mencionaba. Dice la probabilidad que más del 35% no lo utilice. Sin embargo, cuando vemos el enunciado, nos da que el 70% lo utiliza. Quiere decir que el 30% no lo utiliza. Son complementarios. Y lo podemos trabajar de las dos formas. El detalle es que estar cambiando de a utilizarlo a no utilizarlo a veces tiende a confundir. Y hay que tratar de detenernos un momento a pensar cómo vamos a plantear el enunciado. Nos dice que en una ciudad el 70% de los automóviles, de los automovilistas, perdón, los automóviles no los, de los automovilistas, usan el cinturón de seguridad al manejar. Si se realiza una investigación a 300 conductores, ya nos está diciendo cuántos conductores vamos a tomar como una muestra. Pero en sí, cuántos conductores no nos dice la población. Así que vamos a suponer que la población es infinita. Ese sería el primer detalle. Así que primero hay que sacar los datos. Conocemos el valor de P. Nos dice que es 70%. Nosotros lo vamos a tomar en decimal. 0.70. Voy a poner hasta con los dos. Conocemos también el tamaño de N, que es 300. Y conocemos, por ende, a partir de P, conocemos Q. Para este ni siquiera voy a estar poniendo la fórmula. Lo que hace falta a P es 0.30. Para el literal A, ¿qué es lo que nos pide? Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de hallar en una muestra que más de 200 automovilistas utilicen el cinturón? Nos da un valor de X.
a veces nos da la proporción directa. Nos dice que más del 20%, que más del 30%, nos da un cierto valor, o nos dice la proporción de 0 punto y nos dice el decimal. En este caso nos da el valor de X. Pero como les mencioné, para calcular la proporción, se acostumbra a que vamos a dividir la cantidad que sí lo utilizan entre el tamaño de la muestra, que en este caso son 300. Así que esto ya lo conocemos. Voy a señalar el tamaño de la proporción de la muestra es igual al valor de X, que son los que nos está dando, entre el tamaño de la muestra. Y ahí sale. ¿Lo puedo utilizar en decimal? Sí, lo puedo utilizar. El detalle es que al simplificarlo va a dar 2/3. Esto es igual a 2/3. Si nosotros ponemos 2/3 en la calculadora, el problema va a ser que nos va a dar un montón de decimales. Da 0.666 y no vamos a poner todo ese montón de decimales. Por lo tanto, si nos es mejor llevar la fracción, llevamos la fracción. De hecho, casi siempre es mejor llevar la fracción para la fórmula. Así nos evitamos con aquello de que por haber puesto 0.67 nos vaya a dar una respuesta diferente. Así que mejor llevamos esa fracción. Esto es lo que nos da el ejercicio, que es lo que nos pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la probabilidad? La diferencia entre la P de proporción y la P de población, de probabilidad, es que esta P es una minúscula. Al final, entre esas P no se mira una diferencia. Por eso entre la P de esta y de esta también no hay mucha diferencia. A veces se olvida poner este símbolo. Entonces ahí hay que tener cierto cuidado, aunque no pongamos directamente la diferencia, pero cuando estemos trabajando el ejercicio, que nosotros logremos identificar. Nos pide entonces la probabilidad de que X sea mayor a 200. Como nos da una proporción, esto lo tengo que convertir. Y voy a decir que esto va a ser igual a la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 200 entre 300. Es decir, a 2/3. Eso es lo que me está pidiendo. Y volvemos a aplicar la fórmula para Z. La misma estamos utilizando. El detalle es que ahora el error estándar y el error de muestreo ha cambiado. Eso es el único detalle. Así que para nuestra fórmula vamos a utilizar que Z va a ser igual al error de muestreo. La diferencia del P muestral con el P poblacional. Y todo esto dividido por el error estándar, que es raíz cuadrada de P por Q entre N. Eso es lo que ha cambiado. Esta fórmula, no recuerdo si la compartí en el grupo, pero de lo contrario, copien. Esta es una fórmula para estandarizar valores en proporciones. Pero siempre lleva la misma idea. Error de muestreo entre error estándar. Si es infinita, se toma esta forma. Si es finita, se agrega la otra parte. Siempre con el criterio n minúscula entre n mayúscula. Bueno, entonces, si yo quiero calcular mi z, porque de hecho lo necesito, voy a calcular 2/3, que es el P muestral, menos 0.7, que es el P poblacional, y esto dividido entre 0.7
Con esto hay que tener cuidado también, porque en ocasiones por error ponemos este acá. Así que no, aquí es el poblacional, 0.7 por 0.3 y esto dividido por el 300. Y con ese valor sí me ayudan para ver cuánto da. A mí me da menos 1.26 aproximado. Ok, menos 1.26. Vamos a esperar a alguien más. Sí, Lick, eso da. Ok, menos 1.26. ¿Uno más? Eso me dio a mí también. Ok, muy bien. Trabajemos con eso. Menos 1.26. Está correcto dar menos 1.26 porque en los zetas no tenemos más decimales. Por eso vamos a tomar menos 1.26. Siempre aproximándolo. Ya tenemos como un primer detalle, ¿verdad? De que nos pide para 200 y de pronto con esto no le va a dar menos 1.26 exacto, ¿verdad? Le da más decimales, ¿se entiende? ¿Cuáles decimales le da después de este? Da menos 1.25, 98, 81, Ah, ok, ya, 57. sí, ya está aproximado. Ah, perfecto. Entonces sí, ya está aproximado. El original daba un poquito antes, pero como queremos que sea después de 200, porque nos pide más de 200, el menos 1.26 está aceptado. Está después del que nos está pidiendo. Con ese estamos correctos. Igual, aunque no fuera de esa manera, en este caso tendríamos que tomar aproximado. Por lo tanto, podemos decir que esto va a ser igual, lo que nos está pidiendo, a la probabilidad de que nuestro z que andamos buscando sea superior a menos 1.26. Y esto ustedes ya prácticamente lo han trabajado. Tienen que hacer de nuevo lo que es la parte de la campana. El menos 1.26 está aproximadamente por esta parte. Nos pide a la derecha porque nos pide los mayores. Y con eso ya vemos de que la respuesta es más del 0.5. Es todo esto. Así que si tenemos aquí el 0.5, aquí vamos a tener el área 1. Y eso es lo que nos va a dar la tabla. El área 1 va a ser esto. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mayor a menos 1.26 va a ser igual a la probabilidad de que el menos 1.26 sea menor al z, esto sea menor a 0, más el 0.5. Si ustedes no recuerdan cómo poner esto, pónganle ya no a la vez, área 1, pero poner con esto, área 1 más 0.5. Así que esto va a ser igual. Buscamos el área 1 en la tabla de Z. De nuevo estamos utilizando la tabla de Z. 0.39617. $617 más 0.5. Entonces, esto me da
0.89617. Aquí le va a dar algunos 0.8962. Eso es lo que le va a dar. En probabilidad, como nos pide la probabilidad, podemos dejar esto de hecho. Sería válido. Pero acostumbrado a dejar 89.62%. Cuando nos pide probabilidad. La probabilidad es del 89.62% de que al tomar una muestra de 200 automóviles, las 2/3 partes de esa muestra lleven el cinturón. ¿Por qué? Porque la probabilidad es del 70%. Así que 200 está bastante cercano a lo que es el 70% que nos daba la poblacional. Ya si nos dijera de que el 80 o el 90% lleve el cinturón de esa muestra, ya la probabilidad va a ir disminuyendo. De igual manera, si nos pidiera la probabilidad de que un 50 o un 40% lo lleve, ya va a ir disminuyendo porque se está alejando de la media. A eso se refiere cuando nos vamos alejando, para que ustedes vayan teniendo ya una idea de qué respuestas ir obteniendo. Si se aleja del 70%, ya va a ir disminuyendo. Entre más cerca esté, se va a tener una probabilidad mayor. Bueno, vamos con el segundo. Nos pide cuál es la probabilidad que más del 35% no lo utilice. Podríamos decir de que andaban buscando que no lo utilice, pero tendríamos que trabajar con Q, porque Q es el de este, es el contrario. Pero para no estar trabajando con contrario, podemos decir que si queremos que más del 35% no lo utilice, en sí, tenemos que buscar la probabilidad de que la proporción sea inferior al 65. Es el complemento de esto. Más del 35, entonces menos del 65. Es equivalente en esa parte. Eso es lo que les mencionaba. Si no, tendríamos que estar trabajando de nuevo con otros nuevos P, otro nuevo Q. Porque el de que no lo utilice, el P es de 0.30 y el Q es de 0.70. Habría que cambiar eso. Así que serían equivalentes. Calcular la probabilidad que más del 35 es igual a menos de 65 que lo utilice. Con eso es que podemos ir a sustituir en los valores. Así que para el literal B, vamos a trabajar ahora con un P. Ya no lo da directamente. Un P del 65%. Y todos los demás valores se mantienen. Así que tenemos que calcular nuestro Z, donde nuestro Z se va a calcular como el 0.65 menos 0.70. Y esto dividido por el error estándar. Si ustedes quieren calcular este por separado, mínimo pónganle 4 decimales, porque a veces tienen que calcular el error estándar por separado. 0.7. Aunque para los parciales es muy común de que sea calculado de forma directa para las respuestas. Entre 300. Y de nuevo me ayuda en cuánto le da el valor de Z. A mí me da aproximado menos 1.89. Ok, menos 1.89. Así que tenemos que venir a lo que nos pide es la probabilidad de que la proporción sea menor a 0.65.
Esto va a ser igual a la probabilidad, como ya tenemos nuestro z, que nuestro z sea menor a menos 1.89, me dijo, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, no lo puse acá. Menos 1.89. Ya tenemos esa idea. Se está alejando el 5% de la poblacional. Así que ya es probable de que sea menos la probabilidad. Pero lo vamos a hacer porque necesitamos la respuesta. Hacemos nuestra campana y el 1.89 está por acá más o menos. No necesito el exacto. Como el 0 está en esta parte y nos pide menor, así que el área que nos está pidiendo es esta. Nosotros en la tabla vamos a encontrar esto. Y era lo que les mencionaba, si yo hago la campana, puedo permitirme poner que la probabilidad de que z sea menor a 1.89 sea igual a 0.5 menos el área 1. Y ya no estar poniendo aquello menos la probabilidad de que menos 1.89 sea menor a z y z menor a 0. Como ya le especifique quién va a ser el área 1, solo le pongo esta parte. 0.5 y el área 1 es lo que nos da la tabla entre 0 y menos 1.89. ¿Cuánto da la tabla en esta parte? 0.47062. Y ahora solamente hacer la resta. Ahí dale 0.02938. Y esa sería la probabilidad de que el 35% no lo utilice. O más del 35%. Pasándolo a porcentaje. 2.94%. Vale, voy a preguntar a alguien, que es de hecho una persona que tuve en el laboratorio. Jocelyn, Vanessa, Sí, Lick. ¿qué le mencioné con las proporciones? ¿Qué era lo que mirábamos extra en proporciones? El día lunes lo mencioné. Con respecto a este 2/3, el que tenemos acá. Sí, Lick, creo que explicaba como una fórmula de que teníamos que sustituir. Sí, correcto. A eso se refería. Cuando estamos hablando de proporciones, se acostumbra a trabajar con tamaños de muestra grandes, porque cuando trabajamos con una muestra pequeña, a veces se da más el error, y eso siempre tenganlo en cuenta. Si se trabaja con una muestra pequeña, da más error que trabajarlo con una muestra grande. Por esa razón, es que cuando observamos en esta parte, yo les dije, nos pide más de 200.
pero es probable que si no aproximamos correctamente tengamos esa idea de que estaremos tomando realmente más de 200. El detalle es que con un poquito en las proporciones ya estamos tomando otros valores. En cuanto a proporción, tenemos que ver la proporción de la población, pero como una población infinita, no se conoce cuánto es. Por eso hay que hacerle un factor de corrección, que es el que les envié ahora en el grupo de WhatsApp, cuando tenemos que hacer una corrección. Y eso va implicado para este mismo ejemplo. N realmente, ponerlo que es 300 es bastante grande. Es una aproximación muy buena para la normal. Pero se puede mejorar. La continuidad se puede mejorar. Y la forma de mejorarlo es que cuando nos dio el X, al inicio nos dio el X igual a 200. Nosotros queríamos la probabilidad de que X sea mayor a 200. Eso es lo que nos pedía al inicio. Sin embargo, para asegurarnos que este esté mayor a 200, aquí todavía lo estamos trabajando como binomial. Y en binomiales, cuando aproximábamos a normal, agregábamos un 0.5. Ese mismo detalle se va a agregar aquí. Le podemos agregar que para hacer una aproximación con un mejor arreglo, tendríamos que a X, vamos a calcularlo con 200 más el 0.5. Con eso nos estamos asegurando que cuando estamos haciendo de puntuales, porque estos son discretos, a continuo, sea realmente mayor a 200. Con este poquito nos estamos asegurando. El detalle va a ser que cuando son muestras muy grandes, ese 0.5 casi no se considera. Pero era el mismo detalle cuando estábamos trabajando con la de Poisson. Yo les decía, si estamos hablando de miles, ese 0.5 ya no afecta. Pero para asegurarnos que realmente no lo afecte, agreguémoslo en los ejercicios. Yo no le veo complicado estarle agregando ese 0.5 o quitándole el 0.5. ¿Que va a cambiar o no? No va a importar. El detalle va a ser si considerar que se puede agregar o no se puede agregar ese 0.5. Eso sería nada más, pero por lo pronto consideremos agregarlo. Así que si lo hubiéramos hecho de esta forma, realmente no estaba incorrecto. Nos dio 89.62, pero no era la mejor. Posiblemente, ya aplicando la corrección, ya no nos dé ese valor. Y eso es lo que buscamos. Buscar uno que sea más exacto. Recuerden que este 1.26 lo aproximamos. ¿Cuánto daba en este? Daba como 1.25 y más decimales. No daba un menos 1.26. Que hayamos aproximado a menos 1.26 nos benefició en el aspecto que aceptamos a tomar mayor a 200. Sin embargo, todavía hemos tomado un poco más que eso. Pero eso nos permitió por medio de este. 2/3. Y por eso es que vamos a tomar ahora con una aproximación. Tal vez sea menos, tal vez sea más la probabilidad. ¿Sí? Disculpe, licenciado, usted nos explicó en el laboratorio que es 0.5 sobre n. ¿Sí? Pero mi duda es que si se tiene que restar o se tiene que sumar, porque en el ejemplo que usted nos dio era restado en la fórmula. Vaya, les compartí una imagen, les dije, ¿verdad? En el grupo de estadística. La voy a copiar de ahí. Este está para valores puntuales. Agregarle al valor, pero cuando ya esté en proporción. De hecho, cuando ya está en la parte, ¿verdad?, del X. El X es el valor de A que tomamos. Como queremos que sea mayor, tomamos el valor de A más 1 sobre 2n. Pero eso ya es para el valor de la proporción. Ahorita vamos a ver cómo se aplica eso. Esto es como tener una idea. Recuerden que la forma de la proporción, aquí no estoy calculando todavía la proporción. Necesito calcular la proporción.
¿Cuál es la proporción? La proporción me dice que era X sobre N. Pero ahora este X ya no está solo. Lleva ese 0.5 de más. De ahí salía, Joseph, que lo aumentamos en esta parte. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Entonces, cuando lo aumentamos en esta parte, en sí, es como que le aumentamos 1 entre 2n. Cuando le aumentamos ya la proporción, esto le tenemos que aumentar. Si lo aumentamos de forma directa, en la proporción. Si lo aumentamos aquí, lo aumentamos como 0.5. Pero sale esta forma, que en la proporción va a ser x entre n más 0.5 entre n. Pero el 0.5 es un medio. Por eso a veces las fórmulas se le dan de esta forma. X entre n más 1 sobre 2n. De ahí sale este 1 sobre 2n que les aparece en las fórmulas. Si lo aumentamos de forma directa en la proporción, tenemos que aumentarlo como 1 sobre 2n, depende del caso. Si queremos que sea mayor, le aumentamos. Si queremos que sea menor, le restamos. Si queremos que sea también igual, entonces tenemos que restarle ese poquito. Así que la nueva proporción, ahora, podríamos hacerla de esta forma. 2/3 menos el 0.5 entre 300. Se podría de esa forma. Pero para no estar trabajando con decimales, le mencionaba que la proporción, vamos a decir que era el 2/3, que ya estábamos seguros, más el 1 sobre 2n, o 0.5 entre n. 1 entre 2 por 300. Sería 1 entre 600. Porque el tamaño de la muestra en el ejercicio era de 300. Y P sigue siendo 0.7. Ese es el que vamos a tomar para el valor de Z. Ahora tenemos que calcular el valor de Z. Z va a ser igual al P muestral. Aquí vamos a agregar estos 2/3, que era al inicio el que habíamos tomado. Pero estamos agregando este factor de corrección. Perdón, este término. 1 sobre 600. ¿Alguien que haga eso? 1 sobre 600. ¿Cuánto es lo que da? Da varios decimales. Sí, es que ese es el detalle, que es tan pequeño el valor que a veces consideran que mejor no lo agreguen. Sin embargo, cuando ya estamos trabajando con decimales, como todo esto de proporciones, por muy pequeño que sea el decimal, a veces se logra ver el cambio. Eso sería nada más. Por eso algunos dicen, bueno, es tan pequeño n, pero le ponen la aclaración. N es tan pequeño que consideramos mejor no utilizarlo. Por eso es que a veces no agregan esto, porque es muy poquito lo que estamos agregando. Veamos cuánto da. Aquí está 0.7 entre el error estándar, que el error estándar siempre se mantiene, 0.7 por 0.3, y esto dividido entre 300. ¿Cuánto nos da el valor de Z? Esto lo podemos... Lick, a mí me da menos 1.196887. Ok, entonces, menos 1.20, ¿verdad? Ya aproximado. Los valores han cambiado. El 1.20 que nos dio ahora no es igual al menos 1.26. Las probabilidades no van a ser iguales, van a variar.
¿Cuánto va a variar? Se considera que va a variar poco, relativamente poco. Recuerden que la aproximación de la binomial a la normal variaba un poco. En ocasiones se miraba esa variación, pero en ocasiones no se lograba ver. Igual en este caso, la variación va a ser relativamente poca. Si les dice que ya la distribución tiene distribución normal, ese 0.5 ya no lo van a agregar. Ese es otro punto a aclarar. Si no le dice que es distribución normal, ustedes tienen que agregar este 0.5. Si les dice que consideremos que la distribución ya tiene una distribución normal, entonces ya no le agregamos ese 0.5. Pero si regresamos al enunciado, al menos yo no le veo en ningún momento que diga que sigue una distribución normal. Simplemente podemos decir que es como una distribución binomial. Por esa razón es que si no da o no nos dice específicamente que consideremos que sigue una distribución normal, lo aconsejable es mejor hacer una aproximación. Y para la normal se agregaba este 0.5 para hacer una aproximación. Como no la especifica, esta sería la adecuada, de hecho, agregar ese 0.5. ¿Va a variar la respuesta? Sí, va a variar porque en el otro era menos 1.26. ¿Va a ser bastante? La verdad, es relativamente poco. Sin embargo, un 1% de una población de 100 es 1. Un 1% de una población de 1000 ya son 10. Y así sucesivamente. Si la población fuera extremadamente grande, ese poquito que cambia ya se vuelve grande, aunque relativamente pequeño con respecto a la población. Vamos a buscar entonces, según el enunciado, la probabilidad de que sea mayor a 200. Entonces andamos buscando la probabilidad de que nuestro z sea mayor a menos 1.20. El menos 1.20 casi está cerca del menos 1.26. Como queremos mayor, toda esta parte. Así que esto va a ser igual a la probabilidad de que menos 1.26 sea menor a z, que z sea menor a 0, y a esto aumentado 0.5, que es la mitad. Lick es menos 1.20. Sí, gracias. Estaba tomando el anterior. Perdón por eso. Es menos 1.20. Si no estoy tomando el mismo anterior. ¿Cuánto da este en la tabla? Por menos 1.20. De un poquito más. 0.38493. 38. 493. Más 0.5. Y esto igual a 0.90, perdón, 88, 49.3. .5, lo voy a poner de una sola vez. Entonces, el detalle fue en el siguiente. Vayamos a ver lo que necesitamos. Aquí es donde tenemos, este sería de hecho el mejor. Veamos en este. El 1.25 que me dio estaba, vamos a acercarnos en la curva. Estaba bien cercano a este. Podemos decir que estaba por acá. Está bien, yo necesito el 200. Por aquí estaba el de 200 para el que no está estandarizado. De aquí hacia allá era la probabilidad. Pero por la aproximación, ¿qué ocurrió? En lugar de tomar un poquito más para acá,
como no he aplicado un factor para corregirlo, ese término, en lugar de tomar un poquito menos del 1.25 y algo que dio, por aproximación, tomé el menos 1.26. Tomé un poquito más. Cuando en la parte de probabilidad nos decía que si queríamos para 200, no teníamos que darle un poquito más hacia la izquierda, sino que un poquito más hacia la derecha. Y para la derecha son aumentados. Eso es lo que da como un error de aproximaciones cuando no agregamos ese factor. Queríamos más de 200, pero cuando vimos nos daba 1.25 y algo. En lugar de darle más de 200, le dimos un poquito menos de 200. De ahí salió eso de que nos dio una probabilidad mayor. Pero cuando ya lo hacemos con la aproximación, nos da un poquito menos, 88.5% aproximadamente. Y esto es lo que sale en algunas de las guías, cuando tenemos que agregar, cuando no tenemos que agregar. En la guía que les compartí de la última, no recuerdo si les compartí a todos. ¿Se las compartí? Es pregunta. ¿Les compartí la última guía? Donde ya habla de proporciones. Sí, Ok. En esa es donde habla de proporciones. Cuando nos pida el tamaño de una muestra a partir de proporciones, sí se puede calcular. El detalle es que ya son un poco más grandes las fórmulas. Y eso no recuerdo si las compartí en la fórmula, pero igual, se las voy a poner ahorita en pantalla. La fórmula para el tamaño de una muestra de una proporción. Vaya, para una distribución normal, cuando no estamos hablando de proporciones, para distribuciones de medias, teníamos ya la primera fórmula para una que fuera de población infinita. Para la población infinita era solamente el z al cuadrado por sigma al cuadrado, que era la varianza, sobre e al cuadrado. Esa era para una que fuera infinita. Para a veces les van a decir, queremos que el 99% se encuentre entre eso. O que les diga, tener una confianza del 90%, 95%. Eso es para ese z. A veces le agregan también aquí, en este apartado. Le especifican z de alfa medio. Esto después le van a tomar relevancia el por qué se le pone este símbolo. Es porque cuando estamos trabajando que queremos una confianza del 90%, realmente queremos que el 90% se encuentre en esta parte. Así que andamos buscando el z de alfa medios porque solamente queremos un z de ellos. O bien este z o bien este z. Y alfa está distribuido en estas dos partes. Eso lo vamos a ver en prueba de hipótesis más que todo. Este alfa se le conoce también como un nivel de significancia. No he revisado tan exacto la guía, pero si les pidiera con un nivel de significancia de 5%, quiere decir que todo andamos buscando con un nivel de confianza del 95%. Si les dice significancia, ese es alfa. O a veces le dice alfa, igual al 5%. Entonces, este 5% está distribuido en las dos colitas. Por lo tanto, queremos el 95%. Hay otras partes donde les especifica. Queremos que el 95% esté por debajo de dicho valor. Entonces ahí el 5% está directamente acá. Y todo esto es el 95%. Hay otros casos donde les dice, queremos que el 95% esté por encima de dicho valor. Entonces sería
lo contrario. Queremos que el 95% esté por encima. Esas serían las variantes. Pero a veces he visto que esto les da un nivel de significancia. Como el nivel de significancia tiene que estar distribuido, aquí ponemos alfa medio. Aclarando de que solamente es uno de los sets que vamos a utilizar. Cuando estamos solamente a la derecha o a la izquierda, aquí se le pone alfa completo. Esto es aparte. Para la primera tenemos esa fórmula. Hay ocasiones cuando ya se conoce un tamaño de muestra calculado para una población infinita, que es en este caso, ya se conoce, para una población infinita. A veces le cambian este símbolo también, que es el muestral. Sin embargo, cuando le cambian ese, es porque ha sido tomado de una muestra, no ha sido el original. Pero como estimador puntual es aceptable, porque la desviación típica o la varianza de una muestra es un estimador puntual adecuado para la varianza poblacional. Por eso es que a veces lo toman. Cuando nosotros ya tenemos calculado lo que es la parte del el tamaño de la muestra para una población infinita, nosotros podemos ya tener también a partir de esa una fórmula para calcular el tamaño de una población finita. Esto es para un infinito. Le podemos poner que fuera n sub 0, en el aspecto de que ya tuviéramos ese dato. Y de pronto nosotros queremos obtener para una población que no es infinita. Entonces, para una población que no es infinita, podemos agregar, si ya conocemos, repito, la población infinita, una muestra calculada de la población infinita. Y nos diga, a partir de esa, calcular el tamaño de una muestra para una población finita. Podemos utilizar este mismo valor que se relaciona de esta forma. N sub 0 entre 1 más N sub 0 menos 1 entre el tamaño de la población. Hay dos consideraciones a veces. Esto es para una población infinita, cuando la consideramos infinita, pero de pronto les dicen, no era infinita, sino que realmente se conocía que era finita. Hacemos con esta fórmula para calcular, para no estar calculando de nuevo, porque para una población que es finita, la fórmula es bastante extensa. Ya se lo voy a poner también. La fórmula para una población finita tiene que ir inmerso lo que es el tamaño de la población. Aquí siempre va z de alfa medio como es de una muestra es el cuadrado. El error de nuevo va. Aquí aparece de nuevo el tamaño de la población. Pero a esto le quitamos 1 más z de nuevo de alfa medio y esto por el valor de esta misma parte. Y es por eso que cuando estamos trabajando en ejercicios, de pronto le dice, consideren el primer enunciado de que sea una población infinita. Nosotros venimos y calculamos esto. Y de pronto le dice, bueno, ahora considere de que no era infinita, sino que era finita. Y tener que utilizar esta fórmula es muy complicado. Hay muchos datos. Entonces dice, bueno, si tengo una fórmula ya, solo vengo a sustituir
este valor que ya tengo en este. Y ya puedo utilizarlo. Si no, también podría ir a sustituir en toda esta. No habría problema con eso. Con esto hay que tener cuidado porque con un valor que no pongamos, ya nos da diferente. A veces se les olvida poner este -1. Al final no afecta tanto porque las poblaciones comúnmente son grandes también. Va a afectar cuando sea una población pequeña. Eso lo digo porque a veces se les olvida escribir el -1. De hecho, en un documento que yo la tenía, no ponía este -1. Eso es para las de medias aritméticas. Las de proporciones tienen una estructura similar. Digo similar porque no es igual. La de primera para una población infinita va a ser igual. Siempre el Z va inmerso. Z de alfa medio. Pero como en una proporción, la varianza es P por Q, por eso en esta parte va P por Q. Y el error siempre se mantiene. Eso es para una población infinita. Para una infinita, es esta misma estructura, solo porque van cambiando los valores. El N se mantiene. Ahí está. El Z se mantiene también. Z cuadrado de alfa medio. Sigma es P por Q. Va el error. De nuevo va el N-1. Más. De nuevo va este Z. Y de nuevo va la varianza. Y la varianza es P por Q. Y siempre la misma idea. Si nos da un ejercicio que nos diga, considere primero para una población infinita. Y de pronto dice, considere para una población que ya no es infinita, estar volviendo a utilizar eso es trabajoso. Mejor lo calculamos poniéndolo como que esta fuera para un n sub 0 y en esta parte le cambiamos la fórmula, que es similar a esto. Bueno, de hecho en eso sí se mantiene, es igual, porque sería para una población infinita entre 1 más el tamaño de la muestra, considerando que fue infinita, menos 1 entre n. Surge, de hecho, al dividir tanto numerador como denominador por e al cuadrado. De ahí surge. Estas serían las fórmulas. Se las dejo un momento por si las van a copiar o si las van a tomar captura. A mí se me fue un poco el audio y no escuché. Esta que puso por P por Q, todas esas son para la proporción, para calcular N. Sí, sí, para proporciones. Por eso el cambio. Como Ok. esta parte, miren. La varianza en las proporciones es P por Q. Por eso se mide el cambio. Sin embargo, si le dan solamente esto y a alguna persona no le da esta, ustedes podrían calcularlo. Porque el tamaño sale de despejar. De hecho, estas incluso podría ser. Recuerden que este error es la diferencia de P muestral y P poblacional. Es el error de muestreo. El error de muestreo al cuadrado.
podrían darle nada más la fórmula de Z, que ya se las di anteriormente. El error de muestreo entre el error estándar de la proporción. Pero el error estándar de la proporción, aquí va inmersa la n que necesito. De aquí tengo que despejarlo, porque el error estándar de la proporción, recuerden que ya tenemos la fórmula también, solo para el error estándar. De aquí sale del error estándar. Como es el error muestral entre el error estándar, aquí está n. Esta n necesito. Esto ustedes tendrían que haberlo despejado, pero para evitarles que ustedes estén despejando y despejen incorrecto, es que hemos decidido darles la fórmula. Porque de aquí tendrían que despejarlo. Pasar a multiplicar, luego elevar al cuadrado, por eso todos aparecen al cuadrado. Bueno, lo vamos a hacer de hecho, para que observen. A ver si sale y no me equivoco. Es lo que se trata de evitar, de hecho. Z, como el error estándar pasa a multiplicar, queda multiplicado por P por Q entre N, igual al error. Sin embargo, también les di otra fórmula la vez anterior, que el error estándar pasaba, esta raíz de N pasaba a multiplicar. Pero trabajémoslo de esa forma. Cuando elevan todo al cuadrado, de ahí surgen los cuadrados. Aquí queda el cuadrado, aquí queda P por Q, y aquí queda N. Y esto es igual a E. Pero esa N, como está, en este caso, dividiendo, pasa a multiplicar a la E. Aquí no le he elevado al cuadrado. Luego, el error con la N quedan multiplicados. Por eso prácticamente esto solo cambia en su lugar. E al cuadrado pasa para acá y N pasa para acá. Z al cuadrado es igual a P por Q entre E al cuadrado. Y esto es igual a N. De ahí surge. ¿Observan? Es la misma. Y la otra, para la infinita, perdón, para la finita, habría que agregarle el raíz de n acá. Raíz de n menos n entre n menos n. N menos 1. Y tener que despejar la n de esta parte. Esta es donde ya se vuelve bastante complicado estar despejándolo. Vamos a ver un ejemplo de eso. De cálculo del tamaño de una muestra.
Creo que este es bien simple, ¿verdad? Porque nos dice, al utilizar P, Q, E 0.04 y Z de alfa medio como 1.64, calcular el tamaño de la muestra. Esta parte. No nos da la parte de el P poblacional. Entonces, como este es un estimador puntual adecuado, como no conocemos el poblacional, pero nos da al menos el muestral, podemos tomar en cuenta que ese es 0.30. Es 0.30. El Q ya no se especifica una sola vez, que es 0.70. Y los demás datos también ya los da. La fórmula para calcularlo nos da que n va a ser igual a z de alfa medio 1.64 al cuadrado. No nos da el nivel de significancia, sino que nos dice de una sola vez que utilicemos ese z. Si nos dijera el nivel de significancia, entonces tenemos que buscar cuál z utilizar. Para el de 95%, recordar que es 1.96. Lo que daba en la guía, esos utilicemos. La fórmula nos dice entonces z al cuadrado por p 0.30 por q 0.70 y todo esto dividido por el error. Ahora sí, directamente nos dice E igual a 0.04. El error que cometí en la clase anterior fue de que ya había definido que el error muestral era 1 y de pronto lo tomé en porcentaje. Ese fue el error. El error del error, valga la redundancia. Aquí no, E nos dice 0.04. Así que ese directamente 0.04 al cuadrado. ¿Cuánto nos da al hacer ese resultado? Dale 353.01. $353.01. Vale, entonces, si nos da esa parte de 353.01, en el tamaño de la muestra hay que tener cierto cuidado, porque ese 0.1 necesitamos tenerlo en la muestra. A veces sí por errores de aproximaciones da este 0.00. A veces no. En este caso no hemos aproximado nada. Todos nos dieron directamente los valores. Por lo tanto, la aproximación de este va a ser 354. Porque esta aproximación, este poquito, no ha salido de ninguna aproximación. Todos los valores que tomamos fueron los que nos dieron en el enunciado. No podemos decir que ha sido por error de aproximación. Cuando hemos cometido error de aproximación, a veces es aceptable borrar ese 0.1, aunque a veces da 0.000 bastante, lo podemos obviar. Sin embargo, si no ha salido por errores de aproximaciones, tenemos que aproximar al mayor entero. Lastimosamente, la función de mayor entero rara vez se la dan en matemática 1, el mayor entero. Es decir, no importa que se pase un poquito, se aproxima siguiendo. Al menos en el tamaño de muestra, debe ser de esa forma. Vale, esa es una parte. De pronto, ese mismo enunciado nos dijera, bueno, ahora que ya tenemos, considerando que fuera una población infinita, determine el tamaño de la muestra si se conoce
que el tamaño de la población es de 9.500. Ahora, era lo que les mencionaba. De pronto, en el supuesto de que era una población infinita, hemos calculado el tamaño de la muestra. Pero ahora hemos determinado de que n se conocía, 9.500. Así que podemos utilizar la fórmula cuando ya conocíamos el tamaño de una población infinita, que era n sub 0 entre 1 más n sub 0 menos 1 entre n mayúsculo. Sustituyendo, 354 entre 1 más 354 menos 1. Eso es 353. Y eso entre 9.500. ¿Cuánto da ahora utilizando esta fórmula? 341.3173. No escuché esto. Bueno, sí lo escuché, pero se me olvidaron. 3173. 341. Si hubiera dado cercano, entonces podríamos considerar que porque estamos usando una aproximación, ha dado esa pequeña variación. Sin embargo, 31 es considerable una aproximación. Por esa razón, es de que mejor dejamos 342 para tomar 342. Si no, tendríamos que haber utilizado esta fórmula, la grande. Entonces, para evitar usar esa, mejor utilizamos una cuando ya conocemos una muestra que ha sido extraída de la consideración de que era una población infinita. Les voy a poner el enunciado de dónde ha surgido esa parte. De ahí había salido. Dice que un breve estudio de un año anterior había reflejado que aproximadamente el 30% de estudiantes compraban al menos un libro durante el ciclo. De ahí salió ese 30%. Como ha sido de un estudio anterior, se consideró de que esa proporción era considerada adecuada, porque era un estimador puntual adecuado para la proporción poblacional. Se había tomado de un estudio anterior. El nivel de confianza era del 90%. Para este 90%, ustedes pueden utilizar el que les fije en la guía. A veces se utiliza 1.64, como en este caso, a veces se utilizan 1.65. Y hay quienes que les gusta más exacto,
utilizan el 1.645. Ustedes pueden enfocarse en el que les da la guía. Si no, tienen esa libertad de 1.64, 1.65. Pero cuando estamos trabajando la guía, como les especifican cuál utilizar, utilicen ese. El error igual les dice directamente, error de estimación del 4%. Veamos ese otro. Dice que un ingeniero industrial que está recién contratado para el Departamento de Control de Calidad quiere saber cuál es el porcentaje de artículos defectuosos que se están produciendo, pero para ello decide tomar una muestra aleatoria de una cantidad de artículos, a manera que el error de estimación no sea mayor del 4%. Define qué tanto error necesita en porcentaje. Si nos da en cantidades, entonces ese 4% se tendría que multiplicar por el tamaño de la población. Porque a veces estamos trabajando en valores sin proporciones. Si fueran, por ejemplo, 1000, entonces se multiplica por 1000 ese 4% para ver cuánto es el error de estimación. Con una probabilidad del 95%. El 95% ya es el que les mencionaba, que a veces esto nos da como un nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa, el que dan. Si está 95%, alfa es 95%. Pero en sí, ahorita todavía no nos enfocamos en eso. Para 95% ya se tiene cuál set utilizar. Nos pregunta cuál sería el tamaño de la muestra si no se tiene más información. Entonces ahí no se conoce más información. ¿Qué necesitamos? El error, ya lo vimos que es del 4%. 0.04. Ese era el error, lo que nos da acá. El Z, ya podemos definir cuál Z vamos a utilizar. Como vamos a utilizar para el 95%, ¿cuál es el que da en la guía? Para el 95%. Ya lo he mencionado también. 1.96. En ese sí está exacto, el 1.96. Al menos yo no veo variantes porque está exacto en la tabla de Z también. 1.96. Ya tenemos el Z. Pero necesitamos P para poder determinar Q. ¿Cuál sería el P que vamos a utilizar? ¿No lo menciona? ¿Alguien que recuerde cuál P vamos a utilizar? El de 0.5. Correcto. Sería 0.5 porque cuando no se conoce más información, tenemos que suponer de que hay igual probabilidad de que ocurra, que sea defectuoso o que no ocurra. Como no ha habido estudios anteriores, si hubiesen estudios anteriores, tomamos el del estudio anterior, que nos diga el 40% son defectuosos o el 60%. En este caso, como no sabemos, consideramos que hay igual probabilidad de que sea defectuoso a que no sea. Así que P va a ser 0.5 y Q también va a ser 0.5. Claro, aclarando de que esto es como porque no conocemos. Es bastante difícil ver en esa parte porque lo que nos va a inferir es que la muestra va a tener que ser grande, ya que como no tenemos más conocimiento del estudio, tendríamos que hacerlo con una muestra grande. Pero calculamos ya con eso. N va a ser igual a el valor de
Z, estaríamos hablando de 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. Eso es 0.25. Y todo esto dividido entre 0.04 al cuadrado. Ahí me dan cuánto da. 600.25. 600.25. Entonces, ese poquito permite que yo aproxime a 601. Ahora va la otra parte. ¿Qué pasaría si el enunciado me dijera lo siguiente? Que la proporción de artículos defectuosos ya se tiene en consideración de un estudio anterior. Que es lo siguiente. Nos dijera que la proporción de artículos defectuosos nunca ha sido superior del 12%. No puedo decir tampoco que va a ser del 10 o del 11. Significa que en algún momento llegó a ser 12%. Por lo tanto, tomar un P de 0.5 fue bastante alto. Pero por desconocerlo, era aceptable. Eso es cuando le pregunta a alguien si no consideramos o no conocemos si realmente nos está diciendo la verdad, tenemos cierta duda. Y por eso, cuando ya nos da esa información, nos permite cambiar nuestro tamaño. 601, tomar una muestra de 601 iba a ser grande. Pero a veces por trabajo uno decide querer tener más información para ir reduciendo el tamaño de la muestra. Al reducirlo, el 1.96 se mantiene, solo porque en esta parte va a cambiar el P por Q, ya que va a ser 0.12 multiplicado por el 0.88, que es lo que hace falta para el 100%. Y esto dividido de nuevo entre 0.04. Y ya no nos va a dar 601, sino que nos va a dar una cantidad menor. 253.5456. $253. Entonces aproximamos a 254. Con esto ya nos aseguramos de que ya no vamos a tener que sacar tantos artículos. Es aceptable cuando ya conocemos algún estudio. Entonces, en este caso, el tamaño de la muestra depende de algo. Entre menor queramos que sea el error, el tamaño de la muestra se va a hacer más grande. Porque si queremos tener menos error de estimación, tenemos que aumentar la muestra. Y en lo posible que vayamos aumentando la muestra, el error va a ir disminuyendo. También si queremos más confianza. Entre más confianza le demos, este valor va a ir aumentando. No es lo mismo que utilicemos 95% de confianza a que utilicemos 99% de confianza. Para el 99 ya lo tienen en la tabla también, que es mayor. Quiere decir que si queremos aumentar la confianza, el tamaño de la muestra tiene que aumentar. Y si queremos aumentar la confianza y el tamaño de
de confianza, perdón, queremos aumentar siempre el tamaño de confianza y disminuir el tamaño de error, la muestra puede estar variando con estos valores, de hecho. Si queremos modificar el tamaño de confianza, vamos a modificar esto. Entre mayor le demos, mayor confianza va a dar, pero va a dar una muestra mayor. Y el error, si disminuimos el error, la confianza podemos dejarla fija, pero si disminuimos el error, el tamaño de la muestra va a ir aumentando. Si aumentamos el error, el tamaño de la muestra va a ir disminuyendo. Por lo tanto, si este ejercicio lo hubiéramos hecho con un 90% de confianza y con un error permitido de un 10%, el tamaño de la muestra va a ser pequeño. Y desde este momento les comento, para cuando yo hice mi tesis, mi trabajo de grado, nosotros teníamos una idea de cuántos queríamos y estuvimos jugando con esta parte. Primero le dimos un 0.01 de confianza y para este le dimos un 99. Utilizamos Z para 99. Sin embargo, cuando vimos la muestra, nos dimos cuenta de que no nos convenía. Nos duplicaba la muestra, de hecho. Por eso fue que aumentamos esta y le dimos al máximo permitido para una investigación. Nos decían que, según la investigación, lo que estamos tomando como base, el máximo permitido para nuestra investigación era un 10% de error. Claro, el 10% es bastante, de hecho, pero por haraganes, podría decir, le dimos el 10%. Y a este le bajamos a un 95%. Con eso modificamos bastante nuestra muestra. Y ya con eso dijimos, bueno, ahora sí es aceptable tomar la muestra, porque no teníamos el tiempo suficiente para tomar esa cantidad. Y eso se puede ver en esta parte. 601 es más del doble. Pero teníamos que dejar esos valores. Ya daba menos confianza a la muestra. Por ahora nos quedamos hasta acá. Los invito a que tratemos de trabajar la tercera guía. No recuerdo si era la tercera, pero bien que cuando está hablando de tamaño de muestra. Les invito a trabajar ese tamaño de muestra, que es hasta lo que va a salir en el parcial. El parcial, recordarles que es de 2 a 4. Y los que no están en Schoology, los otros ya los acepté. Todavía hay unos que no han enviado la solicitud. Así que no sé si realmente van a hacer el parcial o no. Es decir, ¿por qué no lo han enviado? Entonces no sé si quieren hacer el parcial. Pero igual voy a esperar hasta el sábado para aceptar todavía las solicitudes, para si alguno todavía se quiere evaluar, ¿verdad? Los demás considero que ya ni siquiera se conectan a clase. En la clase solamente tenía como 60 lo máximo. Ya son las 15, por lo tanto nos quedamos hasta acá y continuamos hasta la siguiente semana. Por demás, feliz día a todos. Lick, ¿Sí? ¿verdad que no has subido la clase del día lunes? Creo que no. La voy a compartir ahorita. Va, gracias. Entonces, feliz día a todos.